Buenas tardes, soy Ricardo Ibarra Cázares, de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sobre la materia de Estado, Sociedad y Derecho, de acuerdo al video que hay que realizar para la actividad número 4, lo primero que quiero rescatar son las contradicciones de los proyectos constitucionales. Pues esta tradición liberal, conservadora y republicana viene de las luchas y los proyectos constitucionales aprobados en el siglo XVII, siglo XVIII, tanto del proyecto estadounidense como el modelo español y la inspiración republicana francesa, ¿no? Estos tres proyectos entran en contradicción porque ya sea uno u otro son los que terminan reflejándose en las constituciones latinoamericanas. ¿Cuál es la marca de identidad de estas constituciones? Pues una de ellas es el caudillismo, la figura del presidente, la figura del ejecutivo sobre cualquier otro de los poderes y estos acotados o no, pero envueltos en un esquema o en una estructura constitucional que a veces era limitada y en muchas ocasiones no. ¿Cuáles son las tensiones que existían entre estos poderes? Pues bueno, las élites económicas y políticas estaban puestas ahí reformando incluso los textos constitucionales para evitar cambios, mantener el status quo y dejar que no hubiera muchas transiciones. Incluso el reconocimiento de los partidos políticos viene mucho después, ya en el siglo XX-XXI, con respecto a las demandas de democracia. Estas viejas estructuras se sostuvieron y es el caso, por ejemplo, de México, en el que pudimos encontrar que los partidos políticos se reconocieron ya en el siglo XX, finales del siglo XX. Y bien, pues bueno, ejercicios como tales de participación ciudadana, existe las revocaciones, las consultas populares y justo este fin de semana tenemos el primer ejercicio de revocación de mandato en México para justo también reconocer que hay derechos políticos que están siendo reconocidos todavía ya en pleno siglo XXI. Y bien, pues este diseño de participación política de la ciudadanía pues está muy vinculado con quiénes son los que pueden tener acceso a recursos, quiénes son los que pueden tener acceso a la movilización y sobre todo en cuanto a reconocimiento de derechos, quienes pueden ejercerlos de forma plena. En mi opinión, los ejercicios de revocación de mandato pues son meros concursos de popularidad que al final terminan sin muchos efectos sobre un presidencialismo o sobre ejecutivos fuertes en América. También tenemos el ejemplo de la Constitución chilena, que acaba de ser aprobada en un referendo constitucional. Tenemos los claros ejemplos de las crisis constitucionales en Venezuela por parte de presidentes autoritarios. También contamos con el ejemplo de Perú, de los ejemplos, incluso también el claro ejemplo de Bolivia, en el que existió una crisis constitucional en la que no supieron aclarar cuáles iban a ser las tendencias a finales de Evo Morales. Bien, pues para concluir, me gustaría decir que no hay solamente un modelo clásico, aún tenemos claros ejemplos y aspiraciones como los modelos europeos, pero también una identidad clara en Latinoamérica que es este reconocimiento de derechos, y sin olvidar, por ejemplo, que fue la Constitución mexicana a principios del siglo XX una de las principales inspiraciones de los derechos sociales. Esta ascendencia política y constitucional liberal, conservadora y republicana, pues bueno, nos trajo estos nuevos derechos sociales y seguimos en
en esta ampliación de derechos, en estas olas democráticas, para hacer nuestras cartas magnas unas mejores constituciones. Y bien, esta es mi conclusión general.